Susan golpeaba nerviosamente con los dedos el reposabrazos del asiento del avión. Nunca le había gustado volar, pero esta vez tenía otras cosas en la cabeza. Josephine, su suegra, estaba sentada a su lado, absorta en una revista de moda. «Estás demasiado tensa, querida», dijo Josephine, sin levantar la vista de las páginas satinadas. Susan intentó sonreír. «Solo estoy preocupada por el negocio. Sabes que nunca he estado tanto tiempo alejada de él». «Oh, Thomas lo llevará perfectamente. Es tu marido». Josephine levantó por fin la vista de la revista. «Y 2 semanas en la costa griega es exactamente lo que necesitas ahora». Susan asintió, tratando de no mostrar su preocupación. Últimamente, Thomas había mostrado un interés inusitado por los asuntos de la empresa. Había estado convenciéndola para que se fuera de vacaciones, asegurándole que él mismo podía encargarse de todo. «Cuando conocí a tu suegro», comenzó Josephine con su habitual tono instructivo, «él también era un adicto al trabajo, pero yo le enseñé el valor del descanso». Susan se limitó a sonreír amablemente. Ya se sabía de memoria todas las historias de Josephine sobre su difunto marido. 4 horas más tarde, se registraban en un hotel de lujo junto al mar. Sus habitaciones estaban una al lado de la otra, con vistas al infinito mar azul. «¡Oh, esto es fabuloso!», exclamó Josephine al salir al balcón de su habitación. Susan estaba deshaciendo la maleta cuando sonó su teléfono. Era Claudia, su asistente. «Señorita Susan, siento molestarla, pero hay documentos para que firme». «Claudia», interrumpió Susan, «te dije que le dieras todos los papeles importantes a Thomas. Él tiene el poder notarial». «Sí, pero», balbuceó Claudia. «De acuerdo, le daré los papeles al señor Thomas». Algo en la voz de su asistente alarmó a Susan, pero alejó los pensamientos desagradables. «Tengo que aprender a relajarme de una vez», pensó. Josephine y ella pasaron la velada en el restaurante del hotel. Su suegra le habló de sus viajes, de su juventud, de cómo había conocido al padre de Thomas. «Thomas se parece tanto a su padre», suspiró Josephine. Susan tomó un sorbo de su vino. «Sí, últimamente se interesa mucho por los negocios». «Oh, los hombres cambian, querida». Josephine sonrió misteriosamente. «Lo principal es confiar en ellos». Aquella noche, Susan no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró al mar desde el balcón y pensó en Thomas, en sus 20 años de matrimonio, en la empresa que había construido desde cero. Había algo que le preocupaba, pero no podía identificarlo. Los 2 días siguientes transcurrieron en relativa paz. Josephine y ella tomaron el sol junto a la piscina, pasearon por el paseo marítimo e hicieron compras en las boutiques locales. Susan incluso empezó a relajarse. Thomas la llamaba todas las noches para preguntarle por las vacaciones y asegurarle que todo iba bien en la empresa. Pero había algo extraño en su voz, una tensión que Susan no había notado antes. «¿Todo bien, cariño?», le preguntó Josephine mientras Susan revisaba sus correos electrónicos de trabajo durante el desayuno. «Sí, es solo que…», titubeó Susan. «Ya sabes, no estoy acostumbrada a estar al margen». «Oh, lo entiendo», asintió Josephine. «Pero a veces hay que soltar el control. Por cierto, ¿conoces a esa joven morena con la que está Thomas?». Susan levantó la vista del teléfono. En ese momento, su vida se dividió en Mayu y después. Susan se quedó paralizada con el tenedor en la mano. «¿De qué morena estás hablando?», preguntó, tratando de mantener la calma. Josephine palideció de repente, dándose cuenta de que había dicho algo innecesario. «Oh, pensé… Es decir, creía que la conocías. Todo el mundo sabe». «¿Qué sabe exactamente todo el mundo, Josephine?». La voz de Susan se volvió gélida. Josephine bebió un trago de agua nerviosa y se ajustó la servilleta en el regazo. «Quizá me equivoque. Ya sabes, a nuestra edad, a veces nos confundimos». «No hagas eso», la interrumpió bruscamente Susan. «¿Qué le pasa a mi marido?». El restaurante del hotel estaba abarrotado, con copas que tintineaban, risas y música en directo. Pero para Susan, todos esos sonidos se fundían en un solo ruido lejano. «Cariño», Josephine se inclinó más cerca. «¿De verdad creía que lo sabías? Trabaja para la empresa de Richard, el mismo amigo de Thomas. Victoria, creo. A menudo se las ve juntas en el restaurante cercano a la oficina».
Susan sintió que se le salía la sangre de la cara. Unos 3 meses, quizá 4. Josephine parecía culpable. ¿No quería ser yo la que...? ¿3 meses? Interrumpió Susan. ¿Y lo sabías desde el principio? Es tu relación, y pensé... ¿Pensaste qué? ¿Que era mejor callar mientras tu hijo destruía nuestro matrimonio? Susan cogió su bolso y se levantó bruscamente de la mesa. Las piernas no le obedecían, pero se obligó a caminar con paso firme, la cabeza alta. «Susan, espera». Josephine se apresuró a seguirla. «Hablemos con calma». Se quedaron en silencio en el ascensor. Susan sacó su teléfono y marcó el número de Thomas. El contestador. Otra vez. Una y otra vez. En su habitación, empezó a comprobar frenéticamente las fotos de la página de Richard en las redes sociales. Y ahí estaba, una fiesta de empresa de hacía 3 meses. Al fondo, Thomas le susurra algo al oído a una joven morena. Están demasiado juntos para ser simples colegas. Llaman a la puerta. «Susan, por favor, abre». La voz de Josephine suena suplicante. «Te lo explicaré todo». Susan abrió la puerta. Su suegra parecía muy descontenta. «No debería haberme callado, pero Thomas es mi hijo, y me dijo que tú y él os habíais distanciado, que estabas demasiado ocupada trabajando. ¿Así que es culpa mía?» Susana se rió amargamente. ¿Yo tengo la culpa de que tu hijo no sea capaz de llevar los pantalones abrochados? Josephine hizo una mueca de dolor. Sé que está equivocado, pero quizá aún puedas arreglarlo. ¿Arreglarlo? Susana miró a su suegra con incredulidad. ¿Sabías que el mes pasado pidió un préstamo al banco con cargo a los activos de la empresa? Acabo de ver un mensaje de Claudia. Josephine enarcó las cejas, sorprendida. ¿Qué préstamo? ¿Para qué? Oh, creo que tu precioso hijo sabe por qué. Susan sonrió con amargura. Y esta nueva novia suya de la empresa de Richard es algo más que una aventura, ¿no? Sacó su portátil y abrió el correo electrónico corporativo. Docenas de correos electrónicos entre Thomas y Richard en los últimos meses. «Dios mío», susurró Josephine mirando por encima de su hombro. ¿De verdad está? ¿Planea hacerse cargo de mi negocio? Terminó Susan por ella. Y esta victoria también forma parte del plan. En ese momento, el teléfono de Susan finalmente sonó. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. Susan se quedó mirando la pantalla del teléfono, sin atreverse a contestar. «Tengo que contestar», dijo finalmente, «pero no ahora». «Cariño, quizá deberías calmarte primero», sugirió Josephine con cautela. «¿Calmarme?» Susana se volvió bruscamente hacia su suegra. «Dime, ¿desde cuándo sabes de sus reuniones?» Josephine bajó la mirada. «Los vi juntos por primera vez en la fiesta de cumpleaños de Richard. Eso fue hace unos 4 meses. Thomas la presentó como su nueva asesora financiera». «¿Asesora financiera?» rió Susan con amargura. ¿Y le creíste? Al principio sí, pero luego... Josephine suspiró. Entonces empecé a fijarme en las miradas que se echaban, la forma en que se abrazaban. Era... evidente. Susan se acercó al minibar y sacó una botella de agua. ¿Recuerdas la noche en que Thomas dijo que iba a llegar tarde a una reunión importante? Sí, vino a mi casa a última hora de la tarde para recoger unos documentos. ¿Documentos? Josephine se puso pálida. No estoy segura. Dijo que eran los viejos papeles de su padre, algo relacionado con negocios. Susan cogió su teléfono y marcó el número de Claudia. «Claudia, necesito tu ayuda». La voz de Susan era tensa. «Necesito que compruebes todos los documentos que Thomas firmó en los últimos 3 meses. Todo, hasta el último recibo». «¿Susan?» Claudia vaciló. «Ya he empezado. Hay algo que debería preocuparte. Adelante». Hace 2 semanas, el señor Thomas firmó un acuerdo de cooperación con la empresa de Richard. Le cedemos el control de nuestra logística y almacenes. Susan sintió que le fallaban las piernas. No tenía derecho a firmar esos documentos sin mí. Utilizó el poder que le diste antes de irse de vacaciones. La sala se quedó en silencio. Josephine se acercó a Susan e intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «Claudia, escucha con atención». Susan intentó hablar con claridad. «Quiero que bloquees todas las cuentas a las que Thomas tiene acceso.
Quiero que lo hagas ahora, y ponte en contacto con nuestros abogados. El teléfono volvió a sonar. ¿Debo contestar?, preguntó Josephine en voz baja. ¿Para oír otra mentira? Susan negó con la cabeza. No, primero necesito comprender la magnitud de su traición. Se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el mar de rojo sangre. ¿Sabes qué es peor?, se volvió hacia su suegra. Siempre pensé que éramos un equipo, que nuestro matrimonio se basaba en la confianza. 20 años, Josephine. Durante 20 años creí eso. Susan, yo... No, déjame terminar, la interrumpió Susan. Todos estos años he estado construyendo un negocio, yo sola. Thomas ni siquiera se interesaba por los asuntos de la empresa, y ahora... ¿Ahora cree que puede venir y quedarse con todo? El teléfono sonó por tercera vez. Esta vez era Richard. ¡Oh, qué interesante! Susan descolgó el teléfono. ¿Sí? Susan, hola. La voz de Richard era antinaturalmente alegre. ¿Qué tal las vacaciones? Estupendas, respondió ella en tono gélido. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Escucha, habló por fin Richard. No es lo que piensas, solo intentamos optimizar. ¿Optimizar?, interrumpió Susan. ¿Así es como llamáis ahora a robar? Dile a Thomas que lo sé todo, sobre tu optimización y su nuevo asesor. Colgó el teléfono y se volvió hacia Josephine. Parece que las vacaciones terminaron antes de lo previsto. Susan apenas durmió aquella noche. Sentada en la habitación del hotel, revisaba los documentos que Claudia le había enviado. Con cada nuevo archivo, el panorama se volvía más claro y aterrador. A las 6 de la mañana sonó el teléfono. «SRA, Susan», la voz de Claudia sonaba cansada. «He comprobado todas las transacciones de los últimos 6 meses». «¿Y qué has encontrado?» Empezó por las cosas más pequeñas. Primero, los almuerzos en Lepin, el restaurante cercano a la oficina de Richard. Luego estaban las facturas del Hotel Grand Plaza. «¿Cuánto?» Susan sintió que se le apretaba el corazón. 2 veces por semana durante los últimos 3 meses, siempre la misma suite. ¿Y todo con la tarjeta corporativa? Susan intentó mantener la voz firme. Pero eso no es todo. Claudia hizo una pausa. Hace 2 meses encargó un collar de diamantes a Cartier. El importe es considerable. Un regalo para su amante con mi dinero. Susan sonrió con amargura. ¡Qué previsible! Llamaron a la puerta. Era Josephine, pálida y sin fuerzas. «Acabo de hablar con Thomas», dijo entrando en la habitación. Susan levantó la mano para indicarle que esperara. «Claudia, ¿qué más?» «Hay algo más serio. Hace una semana firmó un contrato para transferir el 30% de las acciones de la empresa a una compañía llamada Blue Sky Investments. Lo he comprobado. Es la empresa tapadera de Richard». Susan sintió que la sala empezaba a dar vueltas. «¿Pero cómo? Utilizó el poder notarial que firmaste antes de irte de vacaciones. Claudia, necesito que te pongas en contacto con los abogados inmediatamente. Hay que bloquear esta transacción». Tras colgar el teléfono, Susan se volvió hacia su suegra. «¿Qué ha dicho tu hijo?» Josephine se hundió en la silla. Intentó negarlo todo. Dijo que te habías equivocado, que solo era una optimización del negocio. ¿Optimización? Susan se rió amargamente. ¿Lo llama optimización? Y luego... Josephine dejó de hablar. ¿Y luego qué? Luego dijo que era culpa tuya, que nunca le diste la oportunidad de demostrar su valía en el negocio, que le mantuviste en la sombra. Susan se asomó a la ventana. ¿Y Victoria? ¿Este también es un intento de probarse a sí mismo? Él dijo que ella le entendía, que ella apoya sus ambiciones de robarme el negocio. Susan se volvió bruscamente. ¿Y tú, su madre, lo apoyas? Josephine negó con la cabeza. No, querida, por eso te lo he contado todo. Lo que Thomas está haciendo está mal. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Victoria. ¡Qué arrogante!, susurró Susan mirando la pantalla. No contestes, pidió Josephine. Oh, no. Susan cogió el teléfono. Quiero oír lo que esta consultora tiene que decir. ¿Susan?
La voz al teléfono era joven y segura. Creo que tenemos que hablar. ¿De verdad? ¿Sobre qué? El futuro de la compañía. Thomas piensa... No hablemos de Thomas. Suzanne la interrumpió. Dime, Victoria, ¿cuánto vale el collar de diamantes Cartier? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. No sé a qué te refieres. Por supuesto, sonrió Suzanne. Diles a Thomas y a Richard que me he puesto en contacto con los abogados y que se preparen para una conversación muy desagradable. Después de colgar, Suzanne se volvió hacia Josephine. ¿Sabes qué es lo gracioso? Siempre quise que Thomas se interesara más por los negocios, y ahora me doy cuenta de que lo estaba, pero no de la forma que yo creía. Claudia envió un nuevo lote de documentos por correo electrónico. Suzanne se sentó en su habitación de hotel, estudiando metódicamente cada archivo. Josephine le trajo el café y observó en silencio a su nuera. «Dios mío», exhaló de pronto Suzanne, abriendo uno de los documentos. «¿Qué es?», preguntó Josephine, alarmada. «Entre la empresa de Richard y alguna firma offshore». Suzanne hojeó las páginas con manos temblorosas. «¿Y adivina quién es el director de esa firma?» «¿Thomas?», preguntó Josephine en voz baja. «Victoria», rió Suzanne con amargura. «Han pensado en todo, cada paso del camino». Sonó el teléfono. Era Claudia. «Suzanne, ¿has recibido los documentos?» «Sí, Claudia. Dime todo lo que sepas sobre esta empresa offshore». Se registró hace 3 meses. Fue entonces cuando el señor Thomas comenzó a interesarse activamente en los asuntos financieros de la empresa. Suzanne se frotó las sienes. ¿Y qué contiene este acuerdo? Planean comprar la participación mayoritaria de su empresa y a un precio muy inferior al del mercado. Y luego... Claudia se calló. ¿Y luego qué? Luego van a dividir la empresa en partes y venderla. Las áreas más rentables irán a la empresa de Richard. Josephine, que había oído la conversación, se apretó el corazón. «Dios mío, ¿cómo ha podido?» Suzanne ignoró la exclamación de su suegra. «Claudia, ¿quién más conoce esos planes?» «Creo que solo el círculo íntimo del señor Thomas. Y Victoria ha estado viniendo a nuestra oficina con regularidad durante el último mes. Ha estado pasando mucho tiempo en el departamento financiero, recopilando información», filtró Suzanne. «¿Y nuestros empleados?» «La mayoría no lo sabe. Pero, ¿hay algo más?» «Adelante». «Ayer escuché una conversación. Victoria ofrecía a nuestro director financiero un alto cargo en la empresa de Richard». Suzanne sintió que se le helaban las tripas. «Están cazando furtivamente a nuestros empleados clave». En ese momento, llamaron a la puerta de la habitación. La criada traía un sobre. «Para la señorita Suzanne, el mensajero acaba de entregarlo». Suzanne abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita de Thomas. «Querida, sé que ya lo sabes todo, pero créeme, no es lo que piensas. Solo intento mejorar nuestra empresa. Eres demasiado emocional en los negocios, y en los tiempos que corren, necesitas ser fríamente calculador. Hablemos con calma cuando vuelvas. Te lo explicaré todo. Thomas». «Qué cínica», susurró Suzanne, entregándole la carta a Josephine. «Siempre fue ambicioso, pero esto es demasiado». «Claudia». Susana se volvió hacia el teléfono. «Dile a los abogados que preparen una demanda. Y ponte en contacto con seguridad y que comprueben todos los ordenadores del departamento financiero». «Ya está hecho, Suzanne. Y he encontrado un borrador de carta de dimisión en tu mesa. Tiene fecha del mes que viene». «¿Qué?». Suzanne sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Planeaban obligarme a marcharme?». «Eso parece. El documento dice que cedes voluntariamente la dirección de la empresa a Thomas debido a...». Claudia tartamudeó. «Inestabilidad emocional». Josephine jadeó. «¿Querían declararte incompetente?». Suzanne se acercó lentamente a la ventana. El mar estaba en calma, pero en su interior se desataba una tormenta. «Así que ese es su juego», dijo en voz baja. «Esto es la guerra». Josephine estaba sentada en un sillón, jugueteando nerviosamente con el collar que llevaba al cuello. «Dime». Suzanne se detuvo de repente delante de su suegra. «¿Cuándo te enteraste exactamente de su plan?». Josephine bajó la mirada. «Hace 2 meses. Oí por casualidad a Thomas hablando con Richard en nuestra casa». «¿Y no dijiste nada?». «Yo no sabía cómo decirlo». La voz de Josephine tembló.
Es mi hijo, y yo... ¿Y decidiste protegerlo? Interrumpió Susan. ¿Dejar que me arruinara la vida? No. Josephine levantó la cabeza bruscamente. Intenté hablar con él. Le dije que estaba mal, que no podía hacer eso. ¿Y qué dijo? Dijo. Josephine se interrumpió. Dijo que era culpa tuya, que nunca lo viste como un socio igualitario, que siempre pensaste en él como el marido de una mujer de éxito. Susan se rió amargamente. ¿No pensó que podría haber hablado conmigo? ¿En vez de planear esta mezquindad? Ya se lo dije. Josephine saltó de su silla, pero entonces apareció esta Victoria. Ella le dio vuelta la cabeza por completo. Háblame de ella. Susan se sentó frente a su suegra. Todo lo que sabes. Se graduó en una escuela de negocios en Londres. Lleva 1 año trabajando para Richard, suspiró Josephine, y sabe lo que quiere. ¿Y qué quiere? Poder, dinero, estatus. Josephine sacudió la cabeza. Vio en Thomas la oportunidad de tener todo eso a la vez. Susan se acercó al minibar y se sirvió un vaso de agua. ¿Y él? ¿Qué vio él en ella? Admiración. Ella lo mira como si fuera el mejor hombre de negocios del mundo. Sonrió Josephine con amargura. Algo que él siente que nunca obtuvo de ti. 20 años, susurró Susan. 20 años he estado construyendo este negocio, desde los cimientos, y él siempre ha vivido a tu sombra, dijo Josephine en voz baja, y eso le ha torturado. Pero en lugar de crear algo propio, decidió robarme el mío, terminó Susan, y tú lo sabías, todo este tiempo. De repente, Josephine rompió a llorar. Lo siento, debería habértelo dicho antes, pero creí que podría llegar a él, que entraría en razón. Susana miró a su suegra, una mujer a la que conocía desde hacía 20 años, que era casi como una madre para ella. ¿Sabes qué es peor?, dijo en voz baja. Podría haber perdonado la traición, podría perdonar a otra mujer, pero que intente quitarme el trabajo de mi vida, ¿qué vas a hacer? Josephine se enjugó las lágrimas. Luchar, respondió Susan con firmeza. Por cada acción, por cada empleado, por todo lo que he creado. En ese momento sonó el teléfono. Era Richard. ¿Sí?, respondió Susan con frialdad. Escucha. Richard sonaba cansado. Resolvamos esto pacíficamente. Thomas está dispuesto a ofrecerte una buena compensación. ¿Compensación? Susana sintió hervir su ira. ¿Por qué? ¿Por 20 años de mi vida? No seas tan dramática. Son solo negocios. No, Richard. No, Richard. No son solo negocios. La voz de Susana se tornó gélida. Es traición. Y tú, como nuestro viejo amigo, formas parte de ella. Susan, dile a Thomas y a tu empleado que no estoy en venta, y prepárate para la guerra. Colgó el teléfono y se volvió hacia Josephine. ¿Ahora entiendes por qué no puedo hablar las cosas con tu hijo? Josephine asintió lentamente. Sí, y yo quiero ayudarte. A la mañana siguiente, Susan se despertó temprano. No había dormido mucho la noche anterior, pero su adrenalina estaba haciendo efecto. «Claudia, ¿estás ahí?», preguntó marcando el número de su asistente. «Sí, Susan. He convocado una reunión urgente de los jefes de departamento, como me pediste. Ponlos en vídeo. Quiero ver sus caras». 12 caras aparecieron en la pantalla, el equipo que había estado reuniendo durante años. Algunos parecían confusos, otros ansiosos. «Buenos días a todos». La voz de Susan era firme. «Sé que últimamente ha habido algunos rumores en la empresa. Es hora de aclarar las cosas. Mi marido, Thomas, y la empresa de Richard están intentando una adquisición hostil de nuestra empresa. Sé que a algunos de ustedes ya les han ofrecido puestos en su empresa», continuó Susan, «y no les guardaré rencor a los que acepten, pero...» Volvió a hacer una pausa. «Pero a los que os quedéis conmigo, os garantizo que no solo repeleremos este ataque, sino que nos haremos más fuertes». David, el director financiero, levantó la mano. «Susan, anoche el señor Thomas envió una orden para transferir una importante cantidad de dinero a la empresa de Richard. ¿Cumpliste esa orden?» «No», David negó con la cabeza. Algo parecía sospechoso. «Gracias, David.
Susan sonrió ligeramente. Era una prueba, y la superaste. En ese momento llamaron a la puerta de la habitación. Era Josephine con una carpeta de documentos. Disculpe. Susan se volvió de nuevo hacia la pantalla. Claudia, envía los nuevos códigos de acceso al sistema a todo el mundo. David, bloquea todas las transacciones que requieran doble firma. Los demás, proceded con normalidad. La reunión es dentro de 1 hora. Cerró el portátil y se volvió hacia su suegra. ¿Qué es esto? Los documentos que encontré en el despacho de Thomas. Josephine puso la carpeta sobre la mesa. Su plan. Susan abrió la carpeta y empezó a leer. Con cada página, su rostro se volvía más y más tenso. Han estado planeando esto durante casi 1 año, susurró. Cada paso, cada detalle. Cuando encontré estos documentos, dijo Josephine en voz baja, supe que no podía seguir callada. Sonó el teléfono de Susan. Thomas. Sí, contestó con calma. ¿Qué haces? La voz de su marido sonaba irritada. ¿Por qué has bloqueado las cuentas? ¿Por qué crees? Escucha. Intentó hablar más suave. No hagamos ninguna tontería. Eres una mujer inteligente. Oh, gracias por el cumplido, le interrumpió Susan. Por eso no dejaré que me robes lo que he estado construyendo toda mi vida. ¿Robar? Thomas se rió. Soy tu marido. ¿De verdad crees eso? Preguntó Susan en voz baja. ¿Que tienes derecho a venir y llevarte el resultado del trabajo de otra persona? ¿Trabajo? Se enfadó. ¿Y mi trabajo? Durante 20 años he vivido a la sombra de una esposa de éxito. 20 años aguantando tu arrogancia. ¿Y por eso decidiste vengarte? Susan sintió que le temblaba la voz. ¿Con la ayuda de una joven amante y un amigo traidor? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Sabes qué es lo gracioso? Continuó Susan. Si me hubieras dicho que querías un papel más importante en la empresa, te habría escuchado. Es demasiado tarde para eso, dijo Thomas con frialdad. Ya has tomado una decisión. No, cariño. Fuiste tú quien lo decidió, cuando empezaste a planear cómo destruirme. Colgó el teléfono y se volvió hacia Josephine. Gracias por los documentos. Serán de gran ayuda para nuestros abogados. ¿Qué es lo siguiente? Preguntó su suegra en voz baja. ¿Lo siguiente? Sonrió Susan. Lo siguiente será demostrarles lo que significa involucrarse con una mujer que ha pasado 20 años construyendo su negocio. Lepin estaba casi vacío cuando Susan entró a las 10 de la mañana. Había elegido expresamente esta hora y este lugar. Era donde Thomas había conocido a Victoria. Que la conociera ahora. Ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Richard estaba sentado a su lado y, 2 mesas más allá, Victoria fingía leer el menú. «¡Qué grupo tan encantador!», dijo Susan al acercarse a la mesa. Thomas se levantó. «Te pedí que vinieras solo». «Y yo te pedí que fueras sincero», contraatacó Susan sentándose. «Pero no siempre conseguimos lo que queremos, ¿verdad?». Richard se aclaró la garganta. «Susan, hablemos con calma. ¿Así que ahora somos gente de negocios?». Le miró directamente a los ojos. ¿Y no traidores y manipuladores? «Escucha», empezó Thomas. «Lo has entendido todo mal. ¿De verdad?». Susan sacó una carpeta de su bolso. «Entonces, ¿podrías explicarme estos documentos?». Planes para la adquisición de la empresa, expuestos por meses. Una lectura muy interesante. Thomas se puso pálido. «¿De dónde has sacado esto?». «Tu madre era una persona más decente que tú». Se oyó un ruido en la mesa de al lado. Victoria se levantó bruscamente y se dirigió hacia ellos. «Basta ya de esta farsa», dijo sentándose junto a Thomas. Susan la miró fríamente. «¿Por fin nos conocemos en persona? ¿Qué te parece mi collar de diamantes?». Victoria se tocó el cuello involuntariamente. «No importa. Lo que importa es que tu empresa necesita cambios». «¿Y sabes qué cambios, por supuesto?», sonrió Susan. ¿3 meses en el negocio te dan tanta sabiduría? No seas arrogante, intervino Thomas. Y se le da muy bien manipular a los hombres casados, remató Susan. Sí, ya veo su talento. Siempre eres así, estalló de pronto Thomas. Siempre te crees más lista que los demás,
que solo tú sabes llevar un negocio. Susan le miró con calma. ¿Ah, sí? ¿Tú, que durante 20 años nunca te has interesado por los asuntos de la empresa? He cambiado, dijo Thomas, y ahora sé lo que quiero. ¿Robarme lo que he construido a lo largo de los años? Susan negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo gracioso? Te habría dado una oportunidad, si me lo hubieras pedido. Richard le puso la mano en el hombro. No es demasiado tarde para arreglar esto amistosamente. Ofrecemos una buena compensación. Susan apartó la mano. No me toques, y no te atrevas a hablar de indemnización. Tú, que cenaste en nuestra casa, que tuviste a nuestros ahijados en brazos, ¿cómo pudiste? Estos son negocios, cariño, intervino Victoria. Nada personal. Susan se volvió hacia ella lentamente. ¿En serio? ¿Y las reuniones secretas en el hotel? ¿Las joyas de diamantes? ¿Los planes para declararme incapacitada? ¿También son solo negocios? Thomas se estremeció. ¿Cómo? Oh, sé mucho. Susan se levantó. ¿Y sabes qué? En realidad te estoy agradecida. Me has abierto los ojos. ¿A qué? Preguntó Richard. ¿A que no puedes fiarte de nadie? Abrochó la cremallera del bolso. Sobre todo de los que se dicen cercanos a ti. Victoria se echó a reír. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelearte con nosotros? No, cariño, sonrió Susan. Voy a destrozaros. A los 3. Se volvió hacia Thomas. Por cierto, he solicitado el divorcio. Y no te preocupes por el acuerdo prenupcial. Lo rompiste hace 3 meses cuando empezaste a engañar no solo a tu mujer, sino también a la empresa. No puedes... empezó Thomas. Sí puedo, le interrumpió Susan. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo me siento completamente libre. Susan estaba sentada en el despacho de su abogado cuando Josephine entró en la sala de espera. Parecía cansada, pero decidida. He traído todo lo que he podido encontrar, dijo, colocando una gran carpeta sobre la mesa. La correspondencia de Thomas con Richard durante el último año, borradores de contratos, grabaciones de sus conversaciones. El abogado, Michael Thornton, silbó. Esto es un tesoro para nuestro caso. Lo sé, dijo Josephine en voz baja. Por eso lo he traído. Susana miró a su suegra. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Al fin y al cabo, es tu hijo. Por eso quiero hacerlo. Josephine se recostó en su silla. La culpa es mía por haberle criado así, siempre complaciendo su egoísmo, justificando sus actos. Sacó un pañuelo del bolso y se secó los ojos. ¿Sabes? Cuando le vi por primera vez con Victoria, intenté convencerme de que solo era una relación de negocios. Incluso cuando noté algo más entre ellos, me dije que tal vez él y Susan tenían problemas, que tal vez se les pasaría. Michael empezó a examinar los documentos. Aquí hay pruebas de que habían planeado esta adquisición con antelación. Sí, asintió Josephine. Empezaron a planearlo justo después de conocer a Victoria. Ella sabe cómo manipular a la gente. Susan cogió una de las cartas. El plan tiene que ser perfecto. Primero tenemos que conseguir que me confíe los asuntos de la empresa. Luego, cuando se vaya de vacaciones, podemos... No terminó de leer. Dios mío, ha pensado en todo. Él no. Josephine sacudió la cabeza. Victoria, ella es la que hizo todo el plan. Thomas, él solo es el ejecutor. En ese momento llamaron a la puerta. Era la secretaria. Señorita Susan, llamaron de la empresa. ¿Qué está haciendo? Preguntó Susan bruscamente. Está intentando entrar en su despacho. Dice que tiene derecho. No tiene derecho, la interrumpió Susan. ¿Hay seguridad? Sí, no le dejan entrar. Josephine se levantó de repente. Voy para allá. Voy a hablar con él. No, intentó detenerla Susan. Es peligroso. No, dijo Josephine con firmeza. Soy su madre. Y tengo que decirle por fin la verdad a la cara. Michael levantó la vista de sus papeles. Podría ser útil para el caso. Si pierde los estribos. Ya lo hizo, dijo Josephine en voz baja, cuando decidió traicionar a la mujer que le dio 20 años de su vida. Media hora más tarde estaban fuera de la oficina de la empresa. Thomas seguía allí, gritando a los guardias. «¡Es mi mujer! ¡Tengo derecho!», dijo desde el vestíbulo. «Ex-mujer», dijo claramente Josephine al salir del ascensor. «Y tú no tienes derecho a estar aquí».
Thomas se dio la vuelta. Tenía la cara roja de ira. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió ella acercándose. «¿Impedirte?» «¿Impedirme?», se rió él. «¿De qué? ¿Y qué te mereces, Thomas?» La voz de Josephine se endureció. ¿El derecho a engañar? ¿El derecho a arruinar la vida de otra persona? «No te atrevas a sermonearme», gritó él. «Siempre has estado de su parte». «No, hijo», dijo Josephine en voz baja. «Siempre he estado de tu parte, incluso cuando te equivocabas, sobre todo entonces, y ese fue mi error». Susan se apartó, observando la escena. Nunca había visto a su suegra tan fuerte. «¿Sabes lo que hice?», continuó Josephine. «Entregué todos tus papeles a los abogados, todas las pruebas de tu fraude, todas las cartas». Thomas se puso pálido. «¿Tú no podías...?» «Sí, podía», respondió ella con firmeza, «porque ya es hora de que respondas por tus actos». En ese momento, Victoria salió del ascensor. Al ver la escena, intentó retirarse sin ser notada. «Oh, no, cariño», la detuvo Josefina. «¿Qué crees que estás haciendo?» Victoria estaba indignada. «Esto es territorio privado». «Sí», convino Susan, adelantándose, «mi territorio privado. Y todos ustedes lo abandonarán ahora, voluntariamente o con la ayuda de la policía. Elijan». La luz del sol inundaba la espaciosa sala de conferencias. Habían pasado 6 meses desde la dramática escena del vestíbulo de la empresa. Susan estaba de pie frente a sus empleados, con la última decisión judicial en las manos. «El tribunal ha desestimado todas las demandas de Thomas y Richard. La empresa sigue siendo nuestra». Un suspiro de alivio recorre la sala. Claudia, que estaba sentada en primera fila, se enjugó las lágrimas de alegría. «Pero eso no es todo», continuó Susan. «El tribunal les ha condenado a pagar una indemnización por el intento de absorción. Y, lo que es más importante», hizo una pausa, «la empresa de Richard perdió todos sus contratos después de que salieran a la luz los detalles de este caso». Josephine apareció en la puerta. Susan se fijó en ella y la saludó con la cabeza. «Pasa, mamá. Esta también es tu victoria». Josephine se sentó tranquilamente junto a Claudia. «¿Y ellos?», preguntó alguien del público. Susan sonrió amargamente. «Thomas y Victoria se fueron al extranjero. Dicen que están en algún lugar de Sudamérica. Richard está intentando salvar lo que queda de su negocio». Sacudió la cabeza. «Pero ¿sabes qué? Ya no importa». Miró alrededor de la habitación. «Lo que importa es otra cosa. Nos hemos hecho más fuertes. Hemos demostrado que la honradez y la profesionalidad triunfan sobre la mezquindad y la traición». Josephine se levantó. «Susan, tengo algo que decirte». Todos se volvieron hacia ella. «Cuando te conocí, hace 20 años, pensé, ¿qué chica tan ambiciosa? ¿Podrá hacer feliz a mi hijo?». Suspiró. «Y ahora me doy cuenta de que la pregunta no era sobre ti, la pregunta era sobre él». Susan se acercó a su suegra y le cogió la mano. «¿Está bien, mamá?». «Sí», asintió Josephine. «¿Y sabes lo que es? A veces tienes que perder a tu familia de sangre para encontrar a tu verdadera familia». Hubo una salva de aplausos. Claudia se levantó y abrazó a ambas mujeres. Por la noche, cuando todos se habían marchado, Susan estaba junto a la ventana de su despacho. «¿En qué piensas?», preguntó Josephine, que entraba con una taza de té. «En la vida», respondió Susan. «Sabes, hace 6 meses pensé que lo había perdido todo. Mi marido, mi negocio, mi futuro. ¿Y ahora? Y ahora me doy cuenta de que no he perdido nada. Al contrario», se volvió hacia su suegra. «He encontrado mi verdadera fuerza. Y una verdadera familia». Josephine dejó la taza sobre la mesa. «¿Sabes lo que he aprendido en estos meses? Que la fuerza de una mujer no está en soportar la traición o perdonar la mezquindad. Está en tener el valor de volver a empezar». Susan la abrazó. «Gracias por estar a mi lado». «No, cariño», Josephine negó con la cabeza. «Te doy las gracias a ti, por enseñarme a ser fuerte». Permanecieron largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. 2 mujeres que habían pasado por la traición y el dolor,
pero que habían encontrado la fuerza no solo para sobrevivir, sino para hacerse más fuertes. Y en algún lugar lejano, en otra ciudad, Thomas y Victoria estaban sentados en un hotel barato, contando el dinero que les quedaba y maldiciendo el día en que decidieron que podían destruir impunemente la vida de otra persona.